En este vídeo vamos a tratar de por qué algunos deportistas bajan el rendimiento de un año a otro siguiendo unas pautas parecidas de alimentación o de entrenamiento. Soy Roberto Oliver, director de NutriTrain Clinic. Comenzamos. Si es la primera vez que entras en mi canal y quieres estar informado o informada sobre nutrición, rendimiento deportivo, cocina saludable, dale al like y síguenos. Uno de los problemas más comunes que me encuentro con los deportistas o con los pacientes cuando estoy en consulta es que anteponen el rendimiento deportivo a la salud. Y debería de ser al revés. Primero la salud y eso nos traerá rendimiento deportivo. Porque hay muchos deportistas que toman un montón de suplementación, hacen estrategias nutricionales un poco extrañas, todas ellas enfocadas al rendimiento deportivo, incluso el entrenamiento a veces es muy bestia, y no se fijan en que a nivel analítico pueden estar sucediendo una serie de cosas que en el futuro sí que va a hacer que bajemos el rendimiento y sobre todo también nos traigan algunas patologías, algunos problemas de salud. Por lo tanto, si tenemos buen estado de salud, el rendimiento durará no solo hoy, sino siempre. Muy importante, salud primero, rendimiento deportivo después. El caso más extremo de que un deportista antepone su rendimiento a su salud sería, por ejemplo, el positivo por doping. Algunos deportistas profesionales, donde digamos su vida depende del ingreso de dinero que ese deporte le dé, pues se la juegan tanto a nivel de sanción y a nivel de sanción de salud prácticamente, porque no sabe el daño que le puede causar el doping por las diferentes metodologías de doping que puede provocar a su salud en el futuro. En el deportista amateur ocurre igual, cada vez son más los deportistas amateurs que dan positivo por doping, simplemente por pasar en un 10K de pasar de 40 minutos a pasar a 36 o 37 minutos. Pues bueno, pues ya hay gente aficionada que da positivo por doping, sin saber las consecuencias tan grandísimas que puede tener para su salud. Yo me encuentro muchas veces en consulta de algún deportista amateur que me ha confesado pues que ha jugado con clenbuterol, Winstrol y algunos anabolizantes que no eran conscientes del peligro de aumento de la probabilidad de cáncer y de otras circunstancias que puede dar por positivo por doping. Por lo tanto, salud primero. A veces cuando vemos una analítica, incluso de un paciente que está en un gran momento de forma, que viene de ser campeón de algo, nos encontramos en analítica algunos parámetros que ya indican que su cuerpo no está funcionando todo lo bien que debería a nivel interno. Lo más importante para un deportista y para cualquier paciente es mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el correcto equilibrio interno de nuestro cuerpo. Correcto de pH, un equilibrio en la glucosa, un equilibrio hormonal, una correcta termorregulación, todo eso es homeostasis, es decir, el organismo entrando en equilibrio. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos estresados, sometemos al cuerpo a un deporte muy extremo, a una dieta un poco extraña, nos atiborramos de suplementación? Pues que esas variables de homeostasis pueden ir cambiando. Y si eso cambia, pues se van a producir cambios en el organismo que a veces van a ser más favorables y a veces menos favorables. Tal es así que muchos deportistas, incluso viniendo de ganar algún campeonato, alguna carrera importante o algún campeonato de CrossFit, pues nos encontramos en analítica, incluso estando fuerte como un toro, nos encontramos algunas variables que ya nos empiezan a indicar que si no le pone remedio o a ese ritmo de entrenamiento o a esa nutrición, va a tener problemas en el futuro. Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar en analítica que puede ser señal de alerta? Nosotros sobre todo analizamos los sistemas hormonales. En los siguientes vídeos vamos a hablar mucho más específico de los sistemas hormonales porque realmente es lo que controlan todos los estados de salud prácticamente del cuerpo.
Por lo tanto, haremos vídeos específicos de las diferentes hormonas y de la importancia que tienen tanto en el rendimiento como en la salud del paciente. Cosas muy importantes que podemos mirar en analítica. Uno de los problemas más importantes que tenemos en la analítica es que normalmente el paciente que viene de analíticas globales, de seguridad social o simplemente de su seguro privado, pero que no han profundizado más en analítica, nos encontramos que son analíticas muy globales y que no miran cosas específicas relacionadas con el metabolismo y el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque normalmente el deportista pues tiene una silueta buena, no suele acumular mucha grasa, no hay un exceso de peso muy grande. Entonces el médico no le da mucha importancia a ciertos parámetros de la analítica porque visualmente no está mal o incluso estaría bien. En el tiempo aparecen las pequeñas fugas. Por ejemplo, nos tenemos que fijar mucho en el cortisol. El cortisol, también llamado como la hormona del estrés, nos va a indicar precisamente si nuestro cuerpo está padeciendo algún tipo de estrés. Pero no tiene que ser siempre estrés psicológico del trabajo, de que el niño o la niña no me deja dormir, de que me he peleado con la pareja y tengo estrés, de que estoy estudiando y tengo exámenes. También existe el estrés del entrenamiento. El estrés de entrenamiento es simplemente pues, cuando estamos sometiendo al cuerpo a un entrenamiento duro uno tras otro sin respetar unos periodos de descanso adecuados. Toda esta liberación de cortisol va a provocar un mal funcionamiento de un montón de cosas dentro de nuestro cuerpo. Entre ellos puede provocar la aparición de una cosa que veremos más adelante, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no tiene por qué venir del estrés, sino normalmente está asociada a unos malos hábitos que llevamos durante mucho tiempo con la alimentación. El deportista es muy común, por ejemplo, cuando hablamos de un atleta que va en una carrera larga, que se va metiendo cantidades de 60, 70, 80 gramos de hidrato de carbono por hora, mete unas cantidades muy altas de glucosa en muy poco tiempo. Incluso para poder aguantar el ritmo de los entrenamientos diarios, mete una dieta muy rica en carbohidratos. Siempre estamos comiendo carbohidratos y en mucha cantidad, a veces en cantidades masivas y con una carga glucémica y un índice glucémico alto. Cuidado, no confundir carga glucémica e índice glucémico. La carga glucémica es la relevancia interna que va a tener de verdad ese alimento en cuanto a la liberación de insulina. Es decir, cuánta cantidad de insulina hace un alimento que yo libere. Y el índice glucémico es la velocidad que ese alimento hace que mi azúcar en sangre suba. Bien, pues el abuso de este carbohidrato va a provocar, ¿qué va a provocar? Pues que el páncreas libere un montón de insulina. Esa insulina, junto a la glucosa, a ese hidrato de carbono, tiene que entrar en nuestras células. Si nuestro cuerpo está sano, está intacto a nivel celular, pues ese funcionamiento va a ser correcto. ¿Qué ocurre en un niño normalmente de 15 o 16 años que tiene una alimentación que no es muy buena, pero que prácticamente lo quema todo? Pues que su funcionamiento celular de receptores de insulina está intacto. Conforme va pasando el tiempo y debido a las diferentes agresiones pues, que nosotros le vamos sometiendo con una mala alimentación, un exceso de entrenamiento, un estrés, pues ese sistema de receptores de insulina va fallando. ¿Qué ocurre entonces? Pues que a veces esa insulina junto a la glucosa no entra en el receptor y se acaba acumulando en otro sitio que son los adipocitos. Los adipocitos son las células de grasa donde la glucosa unida a la insulina se va a acumular en caso de que los receptores periféricos de la insulina no estén sanos. Si se acumulan en los adipocitos moléculas de glicerol y 3 ácidos grasos, triglicéridos. Por lo tanto, van a aumentar nuestros triglicéridos. Luego van a salir en la analítica que a lo mejor a nivel de colesterol, a nivel de otras cosas, estoy sano, pero los triglicéridos pueden estar altos en sangre. Por lo tanto, un mal funcionamiento del sistema insulínico, de insulina junto a la glucosa con los receptores, puede provocar un aumento de los triglicéridos, por lo tanto, un aumento de la grasa corporal. Es muy común también recordar que para la formación de ATP
la insulina con la glucosa tiene que entrar en esos receptores musculares, ¿no? En esos receptores que se encuentran en la musculatura. Si ese mecanismo, como hemos dicho, falla, si los receptores fallan, ¿qué ocurre? Pues que la formación de ATP es menos eficiente. Y si es menos eficiente, ¿qué ocurre? Pues que el atleta tiene que ir tomando cada vez más glucosa, más hidrato de carbono para intentar provocar una mayor liberación de insulina, para que esa insulina intente de alguna manera mantener esa homeostasis, ese equilibrio interno y forzar la entrada de la glucosa a los receptores. ¿A cambio de qué? A cambio de un sobreesfuerzo de ese páncreas liberando insulina, insulina, insulina. ¿Qué va a provocar esto? Pues es posible que se provoque, si ya llega un momento que no entra más insulina en los receptores, una hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia va a dar muchísimos más problemas, pero muchísimos más problemas. Por lo tanto, incluso teniendo buenos resultados, el deportista que para tener el mismo rendimiento que el año pasado ha tenido que pasar de 50 gramos de hidrato de carbono hora a 100 gramos de hidrato de carbono hora para tener un rendimiento parecido, pues es muy posible que esté sufriendo algunos de estos síntomas. ¿Cómo saber si tengo algún problema de resistencia a la insulina? La insulina normalmente en analítica por la mañana tiene que estar aproximadamente en 6, 8, 10. Si la persona come mucho hidrato de carbono o el deportista come mucho hidrato de carbono e incluso se encuentra esa insulina por debajo de 3, pues es posible que ni con el estímulo del azúcar en sangre haya liberación de insulina. Por lo tanto, es posible que esos depósitos de insulina que se encontraban en el páncreas se estén agotando. Y eso, a la larga, pues se llama diabetes tipo 2 incluso, por agotamiento de los depósitos de la reserva de insulina. Por estos motivos es muy común que incluso haciendo cosas parecidas, nutrición, entrenamiento, descanso, temporalización de carreras, de competiciones, de todo, que el deportista tenga un rendimiento muy inferior al de otro año. Pues porque si durante un año has estado sobresaturando a esos receptores, es posible que no capten nutrientes, porque no solo en esos receptores por ahí pasa la glucosa, las proteínas, la grasa y un montón de sustancias importantes para el correcto funcionamiento interno. La resistencia a la insulina va a alterar la transformación de T4 en T3, por lo tanto puede provocar un problema en el metabolismo de la tiroides. ¿Por qué? Porque si la T4 no se transforma en T3, la T3 es la hormona metabólicamente activa de la tiroides. Entonces, si no se transforma, da igual tener mucha T4 que la producción tiroidea sea buena, porque no hay transformación en T3, porque hay una resistencia a la insulina. Entonces, hablaremos más adelante de esta patología, pero es bastante común en el deportista que lleva una dieta siempre muy alta en hidrato de carbono y que se mete cantidad de geles y de amilopectina y de azúcares a toda hora porque dice que si no, no puede tirar del entrenamiento. Y no es así. ¿Cómo puedo saber si algo está empezando a fallar en mi cuerpo, si incluso yo me encuentro bien y me encuentro súper fuerte? Lo primero es la realización de una analítica. Aparte de escuchar tus síntomas, claro. Podemos mirar el péptido C. El péptido C nos va a hablar de cómo anda la insulina en cuanto, cómo anda el páncreas en cuanto a reserva de insulina. Podemos mirar el funcionamiento tiroideo. Las analíticas de la Seguridad Social normalmente nos miran TSH y T4 casi si eres amigo del médico, pero tenemos que mirar T3, T3 reversa, anticuerpos de tiroides. Todo eso sería lo correcto para tener ya un buen balance. La hemoglobina glicosilada, por si está viendo glicación. Entonces, muy importante mirar ciertos parámetros. El cortisol tenemos que ver los niveles de estrés. Si unimos un problema en la insulina con unos niveles de cortisol altos, con problemas tiroideos, pues es posible que ya estemos fallando multihormonalmente y que tengamos que empezar a implementar herramientas nutricionales y de entrenamiento para poder mejorar ese tipo de patología. Nada de esperar a hacer una analítica cuando te duele algo, cuando te sientes algo raro. Lo ideal es hacer una analítica incluso cuando te encuentras bien. Muy importante es
ver qué edad hormonal tiene la persona. Cuando hablamos de edad hormonal nos referimos si está en edad menopáusica o con andropausia en caso de los hombres. Entonces, ese déficit de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, va a provocar que haya menos desarrollo de la musculatura o que cueste más desarrollar la musculatura. De ahí la importancia del desarrollo o del trabajo de hipertrofia o de la fuerza en edades a partir de 35 ya a 40 años. Es súper importante porque hemos hablado de los receptores, de la importancia de que los receptores de la insulina funcionen muy bien, que están en la superficie, entre otros órganos, en la superficie de la musculatura. Pues bien, el entrenamiento de fuerza va a hacer que esas mitocondrias por donde tienen que pasar y para formar el ATP y toda la función energética, primero haya más unidades y luego sean de mayor calidad. Por lo tanto, es muy común el error en el deportista de resistencia y sobre todo el deportista que lleva toda la vida haciendo eso y que va cumpliendo años, el no trabajar la fuerza. ¿Cuántas veces no hemos encontrado un superdeportista de 1500, de maratón, de ultramaratones? No tiene masa muscular de la parte de arriba, por ejemplo, no lo trabajan, es decir, parece que hay dos personas, está la parte de abajo y la parte de arriba, y eso es un error para el mantenimiento del peso en el futuro, para la estabilidad metabólica, para la absorción de nutrientes, para que cuando te tomes un gel en carrera, ese gel haga efecto. Es súper importante porque si no al final llegará un momento que todo te sentará mal, el gel ya no hará efecto, tendrá hipoglucemias reactivas, tendrá hiperinsulinemia y al final tendrá aumento de la probabilidad de cáncer, tendrá 1000 cosas que pueden pasar con la hiperinsulinemia. Luego, ¿qué calidad muscular tengo? De eso acabamos de hablar. Importante, sea el deporte que sea de resistencia o mucho más si ya hace hipertrofia, no te olvides de trabajar bien la musculatura, estimularla con series de HIIT, por ejemplo, con series en la pista, 1000 cosas que van a hacer que tus pulsaciones se eleven, que se genere lactato y que ya se empiece a trabajar también de forma anaerobia. Pero es muy importante que la calidad muscular sea buena para que la salud de las mitocondrias y el número de mitocondrias sea cuanto más mejor. Compárate. Misma fecha, mismo recorrido, mismo test del año pasado, con la misma progresión. Si haces todo eso y los resultados son muy diferentes, imagínate en pretemporada, estamos haciendo el test para ver mis pulsaciones máximas, por ejemplo, y ves que estás muy lejos de ese test, es que algo es posible que estés fallando si has hecho cosas muy parecidas. Otra cosa es que vengas de pegarte 2 días de vacaciones, otra cosa es que vengas de pegarte 2 semanas de vacaciones, entonces es posible que no. Pero haciendo cosas muy parecidas, si los resultados son muy diferentes, en un recorrido ya conocido o en unas pruebas ya conocidas, pues es posible que estés empezando a padecer algún tipo de esta problemática. Consecuente, analiza tu historia nutricional, tus hábitos, tu vida. A lo mejor el año pasado pues no tenías una hija que no te dejaba dormir, tu trabajo era diferente, que te estresaba menos, comías lo que te daba la gana, llevas comiendo lo que te da la gana 5 años pero nunca te habías fallado nada y ahora estás comprobando que tienes subida y bajada de azúcar un poco extraña o que te encuentras más cansado de la cuenta. Analiza tu vida, analiza tus sensaciones y analiza tus nuevas situaciones. Me han cambiado de trabajo, ahora tengo a turno partido, ahora a veces por la noche, a veces trabajo por la mañana y tengo los horarios cambiados. ¿Cómo podemos mejorar esto? Lo mejor para mejorar es evitarlo y para ello pon remedio ya. Pon remedio ya, habla con tu entrenador, tu médico deportivo, tu nutricionista, habla con él, cuéntale sensaciones, si te encuentras bien, hazte tu analítica para ver que todo sigue bien y qué herramientas podemos poner para que no ocurra o no vaya más en la problemática, incluso que se reviertan los síntomas. Incluso te han diagnosticado de resistencia a la insulina o en analítica ya sale que la cosa no funciona muy bien, hay algunas herramientas a nivel de nutrición que se pueden hacer que te van a acertar bastante bien. Algunas de estas son: 1. Hacer ayuno intermitente controlado siempre por un profesional. Yo tengo muchos deportistas que han hecho auténticas locuras con el ayuno intermitente. Eso, al final, estando sano, le ha provocado todo lo contrario. El ayuno intermitente, que ya hablaremos en algunos vídeos,
puede ser una herramienta. Nunca recomiendo que sea un modo de vida, al menos ese es lo que yo pienso. No puede ser un modo de vida. Hay gente que lleva haciéndolo 3 años. Yo siempre lo tomo como herramienta. Herramienta por si hay algún tipo de patología que se pueda, incluso neuronal, personas que me han venido en consulta con problemas de Alzheimer, Parkinson, todo eso, incluso para el cáncer puede ser recomendado siempre que tenga un estricto control y dependiendo de cada persona en el estado de fuerza hormonal que se encuentre, ¿no? Bien, el ayuno intermitente puede mejorar la situación de la resistencia a la insulina. Yo no lo recomiendo más allá de las 14 horas o por ahí. Es tan fácil como si un día cena a las 9 de la noche, al día siguiente desayunar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana como mucho. Pero siempre una progresión. Empezar, por ejemplo, de 9 a 9, de 9 a 10 y como mucho llegar hasta las 11. Eso es una persona normal. Luego hay personas que están más entrenadas y pueden alargar el ayuno intermitente. No realizarlo todos los días. Por ejemplo, es mucho más favorable realizarlo pues, cuando voy a hacer un entrenamiento suave que cuando voy a hacer un super entrenamiento. 2. Muy importante, dieta cetogénica. La dieta cetogénica se puede utilizar como terapia, como herramienta también. Yo siempre también lo digo como el ayuno intermitente. No debe de ser ni mucho tiempo y no la puede hacer a la ligera. Lo ideal es que te la controle un profesional, porque al final viene la gente con barbaridades, viene con hacer ayuno intermitente de 20 horas y hacer 1 mes y medio de dieta cetogénica. Al final, todo eso son perjuicios que nos cuesta mucho más levantar el metabolismo. Porque el cuerpo es muy inteligente. La dieta cetogénica, para quien no lo sepa, pues aproximadamente es una dieta muy alta, si puede ser en grasa, de calidad, aunque hay gente que mete bacon, mete 1000 cosas, que eso no debería ser. Grasa del aguacate, de la aceituna, del coco, todo eso son grasas saludables que sí que le podríamos obtener un beneficio. Sería muy alta en grasa, intermedia en proteína y muy bajita en hidrato de carbono. Algunos autores hablan de unos 50 gramos de hidrato de carbono, 50-60 gramos de hidrato de carbono al día. Si eres deportista, pues a lo mejor puedes meter un poquito más. Pero esto es solo una herramienta. Para ello, para saber si hemos entrado en cetosis, hay incluso unas tiritas que las mojas en la orina y te dan una aproximación de si estás en cetosis o no, aunque puede fallar, el color siempre es un poco ambiguo. La cetosis va a fomentar el autoconsumo, ¿no? De que nuestro cuerpo, la autólisis, quiere decir es que nuestro cuerpo consume nuestro propio ahorro energético en forma de triglicéridos. El cuerpo es muy inteligente y si al final le quitamos los azúcares durante 3 días aproximadamente, ¿y por qué 3 días? Porque 3 días más o menos es lo que tarda en vaciarse el glucógeno total de reserva de nuestro cuerpo. 16-17 horas tarda la musculatura y unas 48 horas tarda el glucógeno hepático. Digamos que el glucógeno hepático es como la centralita de reserva por si falla, por si ya se ha vaciado ya el glucógeno de la musculatura, pues el glucógeno hepático va soltando ahí en glucosa para donde va haciendo falta. ¿Qué ocurre? La musculatura se lo consume ella sola, es muy egoísta. Se ha consumido todo ese glucógeno. El cuerpo, para mantener ese equilibrio, la homeostasis, que es lo más importante, pues genera otra forma de obtención de energía o descubre, digamos, otro camino y dice, oye, pues a través de los triglicéridos, pues lo mismo se puede obtener energía y entonces el organismo empieza a soltar los ácidos grasos de los triglicéridos para ser oxidados por la mitocondria, que ya estará de mejor humor, de mejor calidad, y se obtiene ATP. Es decir, esto se llama obtención de energía por gluconeogénesis, es decir, una manera nueva de obtener energía, de obtener glucosa. ¿Por qué en la dieta cetogénica no se debe subir mucho la proteína, que es muy común? Vale, pues quito la pasta, pero bueno, como 500 gramos de pollo, como un montón de proteína. El exceso de proteína puede provocar también eso mismo, una manera nueva de obtención de energía, y a través de los aminoácidos el cuerpo es capaz de generar glucosa, por lo tanto va a provocar glucosa y va a provocar que otra vez se libere insulina, y ese efecto que queríamos hacer de que la insulina, de que el páncreas todo se recuperara, descansara, no hubiese apenas liberación, hubiese muy poquita liberación, pues no lo vamos a conseguir. Sobre todo ocurre mucho con el aminoácido leucina. Haz entrenamientos de fuerza.
Si eres triatleta, te gusta correr Ironman, corres trail, ultramaratones, trabaja la fuerza, da igual. Pero trabajar la fuerza no es hacer un día piernas, como hace la gente que, digamos que su deporte protagonista utiliza las piernas. No, trabaja toda la musculatura del cuerpo. Trabaja el bíceps, trabaja el pectoral, trabaja tu sistema cardiovascular de forma anaerobia también. Trabájalo entero, que si no, al final las mitocondrias serán de mala calidad, no oxidarán bien y entonces vendrán los problemas. Y de un año a otro cambiarás. Intestinal, que tenga una buena microbiota intestinal, que no haya huecos entre las vellosidades intestinales para que entren por ahí nutrientes y fermenten y haya gases y haya mala absorción de nutrientes. Es muy importante que cuidemos nuestra dieta, que sea rica en fibra, incluso como suplemento la glutamina puede venir bien y hay algunas cositas que también nos pueden ayudar. Una dieta equilibrada en sodio va a ser muy importante también. Mejora tu musculatura, como he dicho. Entrena fuerza. ¿Cuántas veces hemos visto al compañero del spinning que lleva 4 años haciendo spinning y sigue con la misma barriguilla o incluso un poquito más? Pues porque da igual lo que haga, da igual que se mate. Si la mitocondria no recibe bien la glucosa, se va a acumular en triglicéridos. Pero claro, su cuerpo no está acostumbrado a utilizar el triglicérido como sustrato energético, por lo tanto, al final no consigue bajar peso. Cuando hablamos de bajar hidrato de carbono, lo primero que nos llega en consulta es: pero entonces, ¿cómo voy a entrenar? ¿Voy a notar una bajada muy grande en el rendimiento? No, señor. El depósito muscular de glucógeno de reserva de energía tarda 16 horas aproximadamente. El depósito hepático tarda más, tarda 48 horas, e incluso algunos deportistas más. Sí es verdad que es recomendable que los días que se hagan, digamos, el método citogénico 3-4 días, pues que sean días de entrenamiento más suaves, recomendable, porque hay una transición, el cuerpo necesita esa pequeña adaptación para empezar a utilizar la grasa como sustrato energético de forma mucho más eficiente. Entrenar más la fuerza, por ejemplo, si eres atleta, pues entrena fuera de temporada. ¿Cuántas veces he hablado con los atletas? No, pero es que ya haré musculación ya cuando ya empiece. No, aprovecha que estás parado para hacer otro tipo de deporte, que el cuerpo no entiende de situaciones. Es decir, el cuerpo no entiende que te pegues 2 meses y medio rascándote la barriga y que luego quieras que todo funcione igual como antes. Pues no, pues lo mismo no funciona igual. Es bueno que trabajes de forma multidisciplinar, de forma diferente, y aprovecha los tiempos donde no estás específicamente en tus competiciones para cambiar el entrenamiento. Entonces, ten cuidado con el exceso de proteína. Podría generar gluconeogénesis y al final no estamos consiguiendo ese descanso del páncreas. Mejor, no te estreses. ¿Cómo se hace eso? No lo sabemos, ¿no? Bueno, si te estresas, bueno, los antioxidantes te pueden ayudar porque al final el estrés lo que provoca son radicales libres. Radical libre es una forma de oxidación a nivel interno de nuestras células y eso es lo que hace que nos hagamos viejos, entre otras cosas que ya hablaremos de eso. Entonces no te estreses, intenta no estresarte, tómate la vida con filosofía, como dicen. Sé que es muy difícil, yo todavía no lo consigo, pero hay pautas como el yoga, alguna cosita que nos puede echar una mano, como el ácido alfa-lipoico. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir al día con nosotros, ya sabes, dale al like, déjanos tu comentario, déjanos también, muy importante, el tema del que quieres que hablemos. Si nos quieres conocer un poquito más, yo soy director de NutriTrain Clinic y si quieres saber más de suplementación, de nuestra línea de suplementación, es de NutriTrain Sport. Ahí podrás conocer también todos los deportistas que nos siguen y que están con nosotros. Que te va a llevar más de una sorpresa. Va a ver qué calidad. Te esperamos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego.